Su verde manto es Casa Grande desde Sausal hasta el puerto de Chicamado, mi China va a veranear. Hasta el puerto de Chicamado, mi China va a veranear. Apreciados amigos radioyentes de la Radio Institución Educativa Casa Grande, permítanme saludar a cada uno de ustedes y darles una cordial bienvenida a este su programa radial Casa Grande escribe su historia. Quiero empezar desde los orígenes del hombre en el mundo y para ello les daré una cosmovisión tomando en cuenta lo que dice la historia sagrada expuesta en el libro más antiguo y completo que explica con más lógica y fundamento las principales preguntas que se hace el ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras como el libro más antiguo y completo. Bien, según el relato de Moisés, gran líder y legislador hebreo, el hombre fue creado por un ser superior, cuyo nombre es Yahvé. Fue creado perfecto y libre, y en esta libertad escogió desobedecer la orden expresa de Dios de no comer de cierto árbol señalado por su Creador. En vista de su desobediencia, el Altísimo lo arrojó de su morada. Entonces el hombre, al lado de su mujer, tuvieron que labrar la tierra y dominar a la naturaleza en sus tres reinos. Pero algo ocurrió también. La maldad se multiplicó a tal punto que sufrieron la pérdida de un hijo a manos de otro de sus hijos. Y no solo eso, sino que el hombre escogía el mal en vez del bien. Y la tierra fue llena de viles males, por los cuales el Creador tuvo que destruirla con un evento sobrenatural para ese tiempo, conocido como diluvio. Este diluvio salvó dentro de un arca solo a los que creyeron que ocurriría ese evento natural y le creyeron a Dios. Estos eran Noé y su familia. El diluvio llegó a toda la tierra sin excepción, incluyendo a nuestro continente americano, la costa norte del Perú y a nuestro valle Chicama. Por eso se dice que en sus orígenes este valle era de tipo aluviónico, lo que significa que en sus inicios fue arrasado por una gran inundación de aguas que le dejaron sedimentos con los cuales fue posible la agricultura y otras actividades en su suelo. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía, es decir, la desobediencia, no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo, decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. El Creador había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones.
Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar del Creador las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Ese era el objetivo. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones, magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocantes a la obra. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta esa época, todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora, los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra. Así es el relato que está en la palabra santa en Génesis, el primer libro de Moisés. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y de esta manera se esparcieron por el mundo, trayendo a nuestro continente americano sus ideas, sus costumbres, su cultura, sus prácticas de astrología, adivinación y hechicería que habían practicado con mucha asiduidad, con mucha diariamente en su tierra de Sinar, es decir, en la Babilonia, conocida así actualmente. Pero ¿cómo llegaron esos hombres hasta acá, hasta América? Pues no lo sabemos. Sin embargo, existen teorías que tratan de explicar las rutas o caminos que emprendieron aquellos hombres para llegar hasta acá. Tenemos así 3 teorías, como son la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana. Según la teoría asiática, el hombre llegó cruzando el estrecho de Bering, un estrecho que está muy cercano a América con Asia, utilizando también las islas Aleutianas y arrastrado por la corriente de Kuroshio, que es una corriente que sube, diremos así, de la parte del Océano Atlántico, es una corriente que jala hacia el Océano Pacífico. La teoría oceánica es otra, según la cual hubo diversas oleadas migratorias separadas por distintos espacios de tiempo, cuya procedencia era mayormente de gente de la Melanesia y la Polinesia, islas que se encuentran repartidas en el Océano Pacífico. Y hay otra
la de origen australiano, según la cual el hombre vino a América procedente de Australia y de Tasmania, atravesando unas islas hasta llegar a la Antártida. Y luego se asentó en la Tierra del Fuego, en la Patagonia, y de allí subió, se repartió a toda América. Cada teoría cuenta con diversas evidencias, entre ellas rasgos biofísicos como estatura, color de piel, ojos, forma de cara, contextura física, etc. También tiene evidencias culturales, usos y costumbres diversos, parecidos entre nosotros y la gente de Australia, la gente de Oceanía y la gente de Asia. Y también datos lingüísticos, es decir, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras voces son parecidas, también se utilizan acá como allá. Por lo tanto, esas teorías no se pueden desechar. Por eso es que subsisten hasta hoy, por lo menos para darnos un indicio de cómo llegó el hombre a América. Lo cierto es que con el tiempo en esta zona norte del Perú fue ocupada por grupos nómades, pueblos primitivos como se llaman así, que en realidad no lo fueron, eran hombres como nosotros, y ocuparon la zona de Paiján, la zona de Salinar, Virú. Y esos hombres se protegían de las bestias salvajes, se alimentaban de frutos, se dedicaban a la caza, se alimentaban de mariscos, se alimentaban de peces, etc. Transcurría su existencia, iniciaron una agricultura incipiente, cultivaban payares, calabazas, más tarde el maíz, la quinoa, el trigo, la papa, la oca, etc. A su vez fueron satisfaciendo sus necesidades y fueron elaborando vasijas para comer, como platos, tazones, etc. Cerámicas, adoraban a sus dioses, comenzaron a crear, a poner esas fortalezas, porque ahí hacían sus ritos. Pero también durante esa época, un grupo denominado Mochica se impuso sobre esas culturas que estaban en esta parte norte del Perú. El periodo de su expansión mochica, que ocurrió entre aproximadamente los primeros siglos de nuestra era cristiana, constituye el periodo de apogeo de esta cultura moche, porque esta cultura mochica logró máximos logros en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, y se formó un estado mochica en el norte como en el sur, pero divididos en el centro por esta parte que se llama como lo que está entre Paiján y el norte. Entre Paiján y Pacasmayo hay una que le dio un bastante espacio. Esa fue la división, de tal forma que teníamos dos centros ceremoniales o dos partes, podríamos decir, estado norteño y estado sureño. El estado norteño estaba allí, en el estado norteño estaban las huacas del sol y la luna, la huaca rajada que corresponde al señor de Zipán, ¿no? El complejo arqueológico también de Mocoyope, etc. Este complejo arqueológico de Mocoyope, que está en el Valle de Chicama, y el complejo arqueológico El Brujo, esos pertenecen al estado sureño. Ya. De esta época es conocida la gobernante moche como la señora de Cao o la dama de Cao. Así la cultura moche ha dejado muchas huellas entre nosotros. Las que he mencionado, aparte de las que existen en nuestro Valle de Chicama, como son el reservorio del Alto de la Pichona en Ascope, la fortaleza de Facalá, en el distrito de Casagrande, etc. Y muchas huacas diseminadas en todo nuestro Valle de Chicama y en todo nuestro distrito de Casagrande y Chocope. Los mochicas fueron grandes ingenieros que excavaron canales en medio del desierto para regar sus cultivos y levantaron pues palacios, templos y pirámides todas de adobe. Estas construcciones de adobe, estas pirámides, se les conoce como huacas. Huaca es una palabra en quechua que significa lugar de culto. Por eso decimos que en las huacas ellos desarrollaban todos sus cultos religiosos y fueron el centro político y religioso en cada comunidad. Los mochicas también fueron artesanos muy excelentes, elaboraron unas cerámicas hermosas, perfectas. También utilizaron el ornamento de oro, plata y cobre para la gente que se vistiera, especialmente sus dirigentes. Y establecieron redes comerciales. Se dice que llegaron hasta Chile y al Ecuador, imagínense. Ellos convirtieron la zona desértica de la costa peruana, nosotros que vivimos prácticamente en nuestra costa desierta, la convirtieron en su hogar y se desarrollaron culturalmente aquí, fueron grandes. Es muy reconocida esta cultura mochica y hasta ahora han quedado sus restos para evidencia de que existieron aquí nuestros antepasados. Pero lastimosamente esta cultura sufre las fluctuaciones climáticas
O sea, el clima que arruinó ese equilibrio que existía, ¿no? En su modo de vida, y todo estaba bien, todo era floreciente. Dice la historia que esta sociedad estaba muy enraizada con su medio físico, pero ocurrió un fenómeno muy conocido por nosotros, pero que en aquel entonces hizo estragos intensos en ellos. Me estoy refiriendo al fenómeno del niño, que en ese tiempo dice la historia que fue fuerte y prolongado, porque sus intensas e interminables lluvias asolaron esta zona durante 30 años. ¿Ustedes se imaginan durante 30 años recibir tanta lluvia? Estos aguaceros destruyeron pues los palacios, las pirámides, todo lo que ellos habían construido con barro. Los ríos se salieron de sus cauces, el lodo arrasó grandes cultivos de tierra, grandes poblados los arrasó, las inundaciones contaminaron el agua, los manantiales, erosionaron las hectáreas de terreno de cultivo. Y aparecieron las fiebres, en este caso la fiebre tifoidea por un zancudo. Otras epidemias también, dicen, acamparon a sus anchas, sembraron la destrucción y sembraron la muerte. Creo que de esto podemos tener, ahorita que estamos viviendo esta pandemia, podemos entender, ¿no?, cómo en aquel entonces campearon también las enfermedades. Pero no tantas enfermedades como las que trajeron posteriormente los españoles. Estas inundaciones y es todo lo que ocurrió fue seguido de un ciclo de sequía. Miren cómo la naturaleza, después de una inundación, sequía, la sequía duró también 30 años y redujo por completo a los manantiales. Apareció la hambruna, aparecieron los grandes desiertos, las grandes dunas de arena, se tragaban a los pueblos. Y para mala suerte, otra vez volvieron lluvias torrenciales y después otra vez sequías. Imagínense ustedes todo lo que ha sufrido en el pasado nuestro valle. Estamos hablando ya de los años 600, 500, 600, 400, ¿no? Esos últimos años. Entonces aquí los pobres mochicas tuvieron que quebrar. Su agricultura se quebró, su pesca se quebró. Sufrió mucha gente de hambre y muchos murieron. Eso trajo un trastorno considerable en su vida económica, en su vida social, y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus centros políticos, religiosos, administrativos e irse a otros lugares. Esto debilitó totalmente sus instituciones. Entonces, como ellos no creían en el Altísimo, sino creían en sus propios dioses, se olvidaron sus creencias antepasadas que tenían y ellos practicaron sus ritos para calmar a sus dioses. Y entonces sus brujerías las comenzaron a practicar y comenzaron a hacer, ¿qué te digo?, sacrificios humanos, según ellos, para calmar a sus dioses y Dios los pudiera ayudar para aplacar esas fuerzas poderosas de la naturaleza. Al decaer esta sociedad, los dirigentes también perdieron el control sobre su pueblo y los jefes mochicas se enfrentaron en una lucha bárbara por el control de los recursos pocos que quedaban en la zona y por gobernar a esa zona. Entonces la clase dirigente quedó muy desgastada, la gente había menguado, muy pocos habitantes. Entonces fue fácil presa de otras culturas emergentes que venían. Muy probable que ha venido la cultura guari procedente de la parte de Tiahuanaco, porque según los historiadores dicen que la cultura guari o estado guari fue un estado que irradió hasta la zona norte del Perú y se estableció acá. Aunque no está totalmente establecido eso porque está en estudios, pero algunos dicen que sí y otros dicen que no. Algunos dicen que la irradiación solamente fue en ideas. No sabemos a ciencia cierta porque esto todavía merita estudios profundos para ver qué estado o qué cultura dominó fehacientemente a la cultura mochica de inmediato. Lo que sí se sabe con certeza es que en este territorio, años más tarde o siglos más tarde, fue ocupado por otra cultura denominada la cultura Chimú, que tuvo como capital a la ciudad de Chanchán. Y también se dice que este dominio duró unos pocos años porque todo nuestro valle, todo el Tahuantinsuyo, a su vez fue conquistado en 1532 por unos extranjeros provenientes de Europa, de raza blanca, que basados en la fuerza de sus armas, vinieron a someter violentamente a su dominio al imperio inca. Amigos, hasta aquí hemos relatado nuestros orígenes.
Continuaremos con este relato tan hermoso, tan interesante, tan ilustrativo sobre cómo fue avanzando nuestra historia. Y vamos a continuar relatando cómo fue la conquista Chimú por parte de los incas y a su vez cómo fueron los incas conquistados por los españoles. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Los colores de bronce van a Roma para cosechar, marinera sabor a caña, sí, muy buenos para bailar. Marinera sabor a caña, sí, muy buenos para bailar así. Casa grande, verde, esmeralda, tierra del gran Chimú. Casa grande, verde, esmeralda, tierra del gran Chimú. Casa grande, dulce y alegre,